Bien, ya estoy grabando. Jesús, Sí, perdón, antes de que empecemos la clase, ¿me podrías explicar la duda que tenía ayer? mira, justamente eso quería decirles. Tommy me pidió hoy si podíamos hacer primero la clase porque se tiene que retirar antes. Ah, Entonces, bueno, no hay prefiero hacer la clase ahora porque quedan un par de reacciones de ver de lo que es alquinos y me gustaría darles un pantallazo nada más de lo que van a ver en sustituciones y eliminaciones. Y de ahí dejo la otra hora todo para dudas, si les parece. bueno, bueno, dale, genial. Dale, buenísimo, hagamos así. Bien, Gracias, Jesús. de nada, querido. Bien, arrancamos con alquinos, seguimos con alquinos, mejor dicho. Y la última, digamos, la última reacción que vimos fue lo que era Lindlar. Habíamos visto un poco de lo que es el tema de las reducciones y cómo, o sea, por ejemplo, si yo quería llegar de un alquino a un alcano, hacía directamente una reducción como la que venimos viendo desde el principio, pero si yo quería detenerme en un paso intermedio, usábamos un alquino. Perdón, usamos Lindlar para llegar a un alquino. Bien. Una de las reacciones que también son como características de lo que es alquenos. ¿Cómo anda, Facu? Recién arrancamos y que no te has perdido nada. Bien, Bien, la próxima reacción que quería explicarles es la parte de reducción de alquinos, pero para obtener alquenos trans. No me acuerdo qué número sigue, ustedes pónganle el número que sería, creo que era el 6 si no me equivoco. Ahí. Es la cuarta. Bueno, cuarta, 6 que se... Uno más, uno menos, es lo mismo. 4. Y es la parte de reducción monoelectrónica de alquinos a alquenos trans. Cuando yo hablo de reducción monoelectrónica o cuando hable de cualquier tipo de reacción monoelectrónica, estoy hablando de una reacción radicalaria. Así que podemos poner acá también reducción radicalaria. Por alguna razón la tabletita hoy no me está funcionando bien, pero creo que es porque... Ahí está. Ahora sí. Bien. Es una reducción radicalaria de alquinos. La idea es que yo tenga, por ejemplo, un alquino cualquiera. Puedo tener, por ejemplo, este alquino de acá. Y cuando yo lo haga reaccionar con sodio y amoníaco, no se confundan con la otra que era anhiduro de sodio. Esto es sodio y amoníaco, nada más. Lo que yo voy a obtener es el alqueno, pero solo en posición trans. Es decir que voy a tener un metilo por acá y otro metilo por acá. Vamos a borrar un poquito. Ahí. Siempre, siempre, siempre vamos a tener un producto trans con esto. Es decir que, por ejemplo, si en algún momento, en algún ejercicio, les dicen obtenga un alqueno trans a partir de un alquino, ustedes tienen que hacerme esta reducción y no las otras. ¿Bien? Porque las otras puedo tener tanto el trans como el cis. Depende cómo yo lo quiera dibujar. Pero la idea acá es hacerlo siempre con sodio y amoníaco para llegar al producto trans. ¿Cuál es la idea? Nosotros vamos a tener el alquino, se los voy a dibujar de forma normal. Tenemos el triple enlace. Y lo que vamos a hacer primero es hacerlo reaccionar con sodio. Cuando nosotros hacemos reaccionar esto con sodio, la idea es que el doble enlace, o sea, perdón, uno de los enlaces del triple enlace se rompa de forma homolítica. Es decir, que vamos a hacer una ruptura de un electrón a cada lado. ¿Bien? Yo voy a tener, vamos a hacerlo con azul, por ejemplo, un electrón para acá y otro electrón para acá. Ahí estoy señalando que es un enlace nada más que se rompe y no dos enlaces, para que no se me confunda. Para que no me quede engorroso el tema del dibujo, lo
represento así. Pero siempre estoy rompiendo un solo enlace. Y la idea es que ya en este momento que yo hago la ruptura, a mí me queden los metilos o los sustituyentes que tenga de los dos lados del alquino en posición trans. Bien. Acá que voy a tener un electrón y otro electrón de acá. Pero, acá la idea es que yo use amoníaco. Bien. Van a verlo en el libro que suele aparecer el sodio acá pegadito con una carita positiva para estabilizar cargas. Si ustedes no se olvidan de ponerlo, no hay problema, porque al fin y al cabo lo que me está generando el sodio ahí es que eso se rompa homolíticamente. Bien. Acá yo me voy a traer el amoníaco, al que lo voy a escribir de esta manera, y voy a hacer también digamos una ruptura homolítica. Me traigo un electrón para el resto del NH2 y el otro electrón es el que va a formar un enlace con este electrón de acá. ¿Bien? Es decir, que yo acá elimino un radical NH2 y voy a tener, vamos a hacer esto por acá, acá un enlace hidrógeno. Y de este otro lado todavía voy a tener un electrón. Entonces acá en este paso voy a hacer lo mismo. ¿Bien? Hay otros libros, por ejemplo acá en el Fernández, que también aparece que el sodio es quien aporta también un electrón. Se los voy a explicar de las dos maneras, pero por ahí esta es la más fácil o la más sencilla. ¿Bien? Entonces acá vuelvo a indicar que voy a agregar amoníaco, NH3, y voy a tener el alquino, o lo puedo hacer directamente desde acá. ¿Bien? Puedo agregar, por ejemplo, acá voy a ponerlo con azul, otra molécula de amoníaco, lo ubico acá cerquita del otro electrón, y digo que esto se rompe para acá, esto se rompe para acá, y esto se rompe para acá. Y ahí voy a tener el producto final. En este caso, el resto del radical no me interesa. Me interesa únicamente el producto final. Entonces voy a tener un hidrógeno por acá, otro hidrógeno por acá y un metilo por acá. ¿Se entiende la idea? Jesús, a mí no me Sí. quedó clara la parte que, o sea, al principio, cuando hiciste lo de los electrones con el carbón. O sea, Bien, no me quedó. bien. Cuando yo utilizo sodio, vamos a ponerlo ahí. Cuando yo utilizo sodio, lo que estoy permitiendo acá es que el enlace alquino, o uno de los triples enlaces que yo tengo ahí, se deslocalice o se rompa de forma homolítica. ¿Bien? Permitiéndome que a mí me quede un electrón en uno de los carbonos o en otro de los carbonos. ¿Bien? O sea, uno y uno, mejor dicho. Pero esto se da favorecido por el sodio. ¿Me explico? Bien, sí. Bien, una vez que vos usás sodio, ahí lo que te queda son un electrón en cada carbono. Y usás una molécula de amoníaco para romper ese enlace de hidrógeno y agregarlo al carbono. Y después volvés a hacer lo mismo acá, siempre de forma homolítica. ¿Bien? Ah, bien, o sea, lo uso para romper la, ¿cómo es el enlace? Exacto. Al sodio lo usás solo para romper el enlace. Y ya una vez que te quedan los radicales, esto por forma, digamos, por ser radicalaria justamente, te vas a llevar un hidrógeno acá para compensar y otro hidrógeno de este lado del carbono.
Bien, bien, perfecto. Bien. Hay otro mecanismo también, que lo vamos a hacer desde acá de última. Jesús, Sí, perdón que te corte, antes de que arranque el segundo, ¿te puedo hacer una consulta? sí, decime. ¿Viste cuando entran los NH2 Sí, enlazados con el H? sí. Ese H es el que se va a ir a meter como un radical, digamos, ahí, sea en la que sea, porque es como repetida, digamos, la Claro, reacción. exactamente. Eh, Este el, hidrógeno es el que termina ahí. tal cual, el H2N, ese se va, digamos, o sea, Claro, como que lo indicás acá, que se va, joda. Ujú. y acá también habría que indicar que se va. Bien, perfecto. Lo eliminas como un radical. Y si, o sea, y si tenemos que clasificar la reacción por estereoquímica y regioquímica, por regioquímica como que no es importante clasificarla, digamos. No, por regioquímica no es importante, porque al fin y O al sea, cabo lo que estás haciendo no es una adición como tal, ¿bien? bien. Entonces, acá lo único que te interesaría es cómo te queda el producto final, ¿bien? ¿Y podríamos decir que es por estéreo trans o no Sí, estaría bien decirlo? Ah, bien. sería por estéreo trans y es la única que vas a tener, ¿bien? Esto se da por una Bueno, cuestión de particularidades y está demostrado a nivel experimental. Es la única bien, forma de saber por qué, ¿bien? bien, Ah, perfecto. Mil gracias. de nada. Bien, ¿se entiende esta parte? Y la idea, digamos, que es el otro mecanismo que también está, es hacer lo mismo y ¿qué voy a tener? Cuando yo ataque con sodio, lo escribo con negro para que se diferencie, voy a tener también el alqueno, que ya me va a quedar en posición trans. A ver, vamos a dibujarlo un poquito mejor. Y voy a tener un electrón de cada lado, pero acá también voy a poner otro electrón, un electrón en rojo. Y ese electrón en rojo me lo va a estar dando el sodio. ¿Bien? Esa es la otra manera también de representar la reacción. Que yo tengo los electrones en azul que son del enlace y un electrón en rojo que me lo da el sodio. Entonces, cuando yo traigo una molécula de amoníaco, el movimiento acá es del par de electrones hacia el hidrógeno y acá yo me llevo un par completo. Fíjense la diferencia. De este lado, todo lo que está en rojo lo fui haciendo de forma radicalaria. Y de este lado, si bien tengo una ruptura homolítica, el movimiento se hace a partir de un par completo de electrones. Por eso dibujo flecha completa. ¿Bien? Entonces acá voy a tener el alqueno con un doble enlace, acá ya el hidrógeno, CH3, y acá, ¿qué tengo que poner? Vuelvo a poner sodio, y voy a tener el electrón que era del enlace, y el electrón que me lo está aportando el sodio. Y lo pongo pegadito ahí al sodio para que se entienda que es de ese elemento. Entonces traigo otra molécula de amoníaco. Acá me faltó, perdón, decir que yo elimino NH2. Acá lo mismo. Y el par de electrones es quien me ataca al hidrógeno y después recupero un par completo. Y acá, ¿qué voy a tener? Elimino NH2 con la carga negativa y llego al mismo producto. Es decir, yo lo puedo plantear de dos maneras distintas, pero voy a llegar al mismo producto. O hago todo radicalario, es decir, voy haciendo rupturas homolíticas hasta llegar al producto, o pongo al sodio que aporta su electrón y muevo pares de electrones completos. Cualquiera de los dos caminos nos va a llevar al mismo producto. ¿Se entiende la idea? Sí, Jesús, perfecto. Bien, acá a libre elección. Yo, por ejemplo, por una cuestión de que el nombre ya te dice que es monoelectrónica, prefiero hacerla de acá arriba.
bien, la que está todo en rojo, porque digo, bueno, si es monoelectrónica, me acuerdo que tengo que hacer todo homolítico y listo. Este camino también, si bien es lo mismo, tienen por ahí un poquito menos de complicaciones porque tenés que mover pares de electrones nada más. Puede pasar que por ahí se olviden que la flecha tiene que ser completa, por ahí cuando vienen del nombre monoelectrónico. Es cuestión ya de cómo cada uno la vaya estudiando. Pero acá tienen libre elección. Bien. Bueno, vamos a pasar a la quinta reacción, si es que no hay dudas, que es muy similar a lo que vimos en alcanos, que es la parte de adición de halógenos, o sea, de HX, e hidratación también. El tema de la hidratación parece un poquito más larga, por eso quería dejarla para esta clase. Y vamos a ir directamente con la hidratación con ácidos o también la adición de haluros de ácido. Bien, vamos a poner acá 5, adición ahí está, de HX a alquinos. Bien, acá el mecanismo es muy sencillo. Acá vamos a tener, por ejemplo, un alquino cualquiera. Supónganse que tenemos este alquino acá. Y acá vamos a agregar un ácido o un haluro ácido, el que más les guste. Puede ser bromo, puede ser cloro, puede ser yodo. Bien. ¿Y cuál es la particularidad? A ver si se acuerdan. Cuando hacíamos adición de haluros en alquenos, ¿qué regioquímica seguía? ¿Anti o sin Markovnikov? Sin. Sin. Siempre lo llevamos al producto más estable. Las únicas anti que les dije que habían eran la radicalaria de alquenos y la hidroboración. Todas las demás son Markovnikov. Y acá va a pasar lo mismo. En este caso vamos a tener una adición Markovnikov al triple enlace. Markovnikov. Bien. Entonces, acá yo tendría que mandar el halógeno al carbono rojo y el hidrógeno al carbono azul. Bien. La particularidad en este caso, que al ser una molécula lineal, porque no estamos hablando de una molécula plana como en el caso de alquenos, al ser una molécula lineal, este primer paso da igual si yo lo mando digamos en posición anti o posición sin respecto a estereoquímica. Bien. Generalmente, no siempre, pero generalmente suelen llevar una estereoquímica anti. Es decir, que yo voy a tener que mandar el hidrógeno para abajo y el halógeno para arriba o viceversa. Entonces acá, si tengo que mandar el hidrógeno al carbono azul, muevo el par de electrones completo hacia el carbono azul. ¿Qué voy a tener? Un doble enlace ahora. Jesús, Sí. perdón, sería anti por estereoquímica. Sí, anti por estereoquímica. Bien, gracias. Vamos a poner acá para que se entienda también. Estéreo. Bien. Entonces voy a tener carga negativa en el carbono azul y voy a tener carga positiva en el carbono rojo.
De acá yo tengo que tener presente que los aluros, por diferencia de electronegatividad, siempre voy a tener una densidad de carga negativa alrededor del halógeno y una densidad de carga positiva alrededor del hidrógeno. Entonces acá yo lo que voy a tener es, por ejemplo, el hidrógeno lo puedo poner de este lado, por debajo, y puedo tener también el halógeno por acá arriba. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con el halógeno ataco al carbono positivo y acá la carga negativa me ataca al hidrógeno. Lo mismo que hemos visto en alquenos. Entonces voy a tener acá para arriba el halógeno y para abajo voy a tener el hidrógeno. Bien, la cuestión es que esto va a pasar siempre que yo tenga un mol de reactivo. Que ahí viene también la respuesta a tu pregunta, Mari. ¿Qué pasaba con esto cuando yo tenía un mol o 2 moles? Creo que era esa, ¿no? Sí, sí, Bien, iba por ahí, digamos. bien, perfecto. Generalmente cuando yo tengo un mol de reactivo, significa que tengo que hacer la reacción una vez. Y cuando yo cuando yo tenga 2 moles del reactivo, significa que tengo que hacer la reacción 2 veces. Es decir, que mi nuevo sustrato ahora va a ser el producto de la primera reacción. Entonces, supongamos el caso de que yo tenga 2 moles del reactivo. Voy a tener el alqueno con el halógeno para acá arriba y el hidrógeno para acá abajo. ¿Cuál es la parte? Jesús, Sí, perdón, entonces te va a terminar quedando un alcano, al fin y al cabo. sí, siempre y cuando el ejercicio te diga que vos tenés 2 moles del reactivo. Y si tenés 3 moles, ¿se va a tener que No, volver a repetir o no? no, en el caso de los 3 moles es muy rara vez que pase, pero igual, para que lo dejemos en claro acá. Bien, 2 moles o más se considera en exceso. bien, perfecto. Entonces, siempre que reaccionemos en exceso, vamos a llevarlo a lo más sencillo que conocemos, un alcano. Perfecto. Listo. Bien, Gracias, Jesús. de nada. Bien, la particularidad de esto, que si yo trabajo con 2 moles voy a tener un alcano geminal. No vecinal, geminal. Es decir, que van a estar en el mismo carbono. ¿Bien? Como van a estar en el mismo carbono, yo tengo que volver a hacer el mismo producto. O sea, el mismo movimiento de electrones. Y ahora, ¿por qué? Porque la regioquímica de esta reacción es Markovnikov. Así que sí o sí, el halógeno va a volver a irse al carbono más sustituido, que en este caso sería el carbono en rojo. ¿Bien? Entonces, vuelvo a agregar otra molécula de haluro. Ya dibujo directamente la cadena. Vamos a hacerlo ahí. Acá me quedaría el hidrógeno para abajo, el haluro para arriba, carga negativa por acá y carga positiva por acá. Es decir que ahora van a entrar al revés. El haluro va a estar acá abajo y el hidrógeno va a estar acá arriba. Entonces, con el haluro ataco al carbocatión y con la carga negativa ataco al hidrógeno. Lo que voy a terminar obteniendo es un dialoalcano geminal. Y acá voy a tener un hidrógeno por acá y el otro hidrógeno por acá, que era el que terminé agregando. Obviamente acá hay 3 hidrógenos porque estamos hablando de una molécula, o sea, un carbono sp3. ¿Bien? Eso lo haríamos si tenemos 2 moles. Exactamente. Esto vamos a poner acá 2 moles
Y para que ya nos quede para siempre, siempre vamos a hacer referencia a 2 moles como el exceso. ¿Se entiende la idea? Yo no entendí bien por qué es 3H y no 2. Bueno, porque estamos llegando a un alcano. Bien, estamos llegando a un alcano y aparte acá, te lo voy a marcar con verde. En este carbono de acá, en el azul, hay un hidrógeno. Ah, ya lo entendí. Está bien. Que es este hidrógeno que yo te dibujo acá. ¿Bien? Claro. Joya. ¿Se entiende? Entonces, Sí, eso. bien, perfecto. Entonces, que nos quede claro. Siempre la reacción va a ser Markov-Nikov, así que los productos que yo voy a obtener siempre van a ser geminales. Si ustedes están llegando a un vecinal, fíjense que por ahí están haciendo mal la reacción. Esto es un geminal. Bien, y si yo quisiera partir de un geminal a un alquino, hacemos la reacción que vimos antes, que era eliminando usando amoníaco. ¿No? Es decir, a esto voy con esto de poder practicar o ir relacionando las reacciones. Pues, por ejemplo, acá de un alquino yo llegué a un dialcano geminal, pero hemos visto también que de los dialcanos geminales nosotros podemos llegar a un alquino de nuevo. Entonces, con esto de los esquemas, ya al último, después si quieren lo hacemos, no hay ningún problema, vemos cómo podemos ir relacionando los productos. Bien, esta es una de las reacciones por ahí más importantes, porque al fin y al cabo también les sirve para practicar toda la parte de Markov-Nikov. Ahora tenemos reacción con halógenos, que es una reacción muy cortita, y ya sí después viene la parte de hidratación. Tengo un problema con los números, de seguir la numeración. Creo que era 7, si no me equivoco. Bien. Esto sería adición de... Creo que 6. Bueno, ustedes pónganle el número que sea. Pero no hay problema, no hay problema. Mira, lo voy a cambiar porque si no después me van a retar. Bien. 6. Tengo adición de halógenos ahora. Que no es la misma que recién. Recuerden que cuando hablamos de halógenos estamos hablando de todos los elementos del grupo 17. Cloro, bromo, yodo y flúor. Flúor es muy raro que lo trabajen. Es más común que trabajen cloro, bromo o yodo. ¿Bien? Ah, bien. Una cosita que me gustaría aclararles. Mirá, ¿y el X entonces qué hace falta? ¿A qué hace referencia, perdón? A halógenos también. Mira. Porque Pero, sí, o sea, lo que haríamos ahora con los halógenos es que es la molécula diatómica, sería. claro. Antes teníamos HX, ahora vamos a tener X2. Ah, bien, 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 ¿Bien? bien. Bien. Entonces, acá, este X2, Sería una, hoy no se escuchó nada. sería una molécula diatómica. Exactamente. Cloro, bromo o yodo. Bien. La idea es la misma, es muy sencillita. Yo tengo un alquino. Y Gabriela, Caro. Ya va, Caro. Ah, bien. Está re con el micrófono abierto el vago. Sí, por eso me quedé pensando como, ¿qué pasó? Ay, cuidado. Dale. Ahí. Mientras voy dibujando. Un alquino cualquiera. Y vamos a tener un halógeno, el que a ustedes más les guste. Por ejemplo, bromo, por ejemplo. Puede ser cualquiera. Y acá, la particularidad es que no tengo ningún otro reactivo. ¿Bien? Es bromo y nada más. Bien, algo que les voy a aclarar desde acá. Esta reacción va a ser
anti por estereoquímica. ¿Bien? Vamos a poner acá anti y esto es por estéreo. ¿Y por regio cómo sería? Por regioquímica, al ser dos átomos iguales, no importa a dónde lo vas a mandar, porque al fin y al cabo estás mandando lo mismo a un carbono o al otro. ¿Bien? En la anterior, nosotros teníamos hidrógeno y el sustituyente. Entonces ahí el sustituyente sí importa a dónde lo vas a mandar. Claro, es verdad. En este caso, como son lo mismo, no hay Markovnikov que estudiar. Bien. La idea es que sean anti, entonces acá el movimiento de electrones lo puedo hacer Bien, para cualquier gracias. lado. De nada, Tommy. El movimiento de electrones lo puedo hacer para cualquier lado, el que más les guste, para la izquierda, para la derecha. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, esta molécula de bromo es lo mismo que tener bromo con un enlace simple al bromo. Y acá también rompo el enlace completo para que me quede un bromo con la carga positiva y un bromo con la carga negativa. ¿Y quién necesita el bromo para poder romper su propio enlace con otro bromo si la Bien, electronegatividad es es cero? la, O sea, la diferencia de bien, la electronegatividad es cero. diferencia es cero. Está bien. Pero podés pensarlo como una nube. Una nube que está todo el tiempo en constante movimiento. Entonces, al estar en constante movimiento, muevo ahí está. Yo puedo asignar que los electrones van a estar o en un átomo o en el otro, en algún momento cualquiera. Entonces yo puedo asignar, bueno, en un momento dado, todos los electrones van a estar ubicados en el bromo. Y en un momento dado, los electrones van a estar más lejos del otro bromo. Entonces puedo hacer esa asignación de electrones libremente. ¿Bien? Bien, Pasa con las moléculas diatómicas. bien. ¿Bien? Entonces ahí el bromo que vos quieras lo mandás negativo. Una vez que tenemos eso, me va a quedar ahí el doble enlace por acá. Por ejemplo, si lo mando a la derecha, que me quede una carga negativa por acá, una carga positiva por acá, y me traigo los bromos. Un bromo con carga negativa, que es el que me va a terminar atacando a este carbono de acá, y un bromo con carga positiva, que se va a ver atacado por la carga negativa del carbono. Vuelvo a hacer lo mismo, es decir, voy a tener ahora, vamos a hacerlo ahí, voy a tener un bromo para arriba y un bromo para abajo. Y si yo vuelvo a atacar con bromo, voy a tener lo mismo, pero ahora voy a tener un alcano. Vamos a hacerlo para abajo, para que no me quede tan chiquitito. Voy a tener ahí un bromo por acá, un bromo por acá, otro bromo por acá, y otro bromo por acá. Es decir que nosotros haciendo una adición de halógenos, digamos, de halógenos puros, es decir, del diatómico, a lo que vamos a estar llegando es a lo alcano vecinal. Es decir, voy a tener halógenos en carbonos vecinos y no en carbonos geminales. Acá también. Vecinal, perdón. Ahí está. Y esta sería la reacción usando un molde reactivo. Y acá ya tendríamos la reacción usando 2 moles de reactivo o también hablando en exceso.
Es básicamente la misma reacción siempre. ¿Estamos bien? Sí, Jesús. Perfecto. Bien. Ahora vamos a ir con la última de las reacciones de alquinos, que es la hidratación de alquinos. Nosotros antes en la hidratación de alquenos usábamos únicamente agua y ácido sulfúrico. En la hidratación de alquinos vamos a usar un reactivo más. Ahora creo que sí es 7. Esto es hidratación. Bien. Jesús, Sí, disculpa, ¿podrías subir a la reacción anterior un segundo que me faltó copiar el último paso? dale, sí. Ahí está. Lo último, es un segundito. Sí, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Bien. A ver. Ya, qué viento de mierda, boludo. Listo, gracias. Sí, está horrible. Está horrible el día. Bien. 7. Hidratación. Nosotros vamos a tener un alquino. Vamos con uno más cortito. Cualquiera puede ser. Por ejemplo, ese que está acá, que sería el propino. Y la idea es hacerlo reaccionar con, vamos a cerrar ahí, agua en ácido sulfúrico. Y vamos a usar sulfato mercúrico. ¿Se usa un reactivo más, dijiste, Jesús? Claro, que en este caso sería el sulfato mercúrico. En el alqueno nosotros solo tenemos hasta el ácido sulfúrico y en alquinos usamos sulfato mercúrico. Acá nosotros habíamos aprendido que si tenemos un alqueno y agregamos agua, llegamos a un alcohol. Acá nosotros esperaríamos llegar a un enol, que sería un alcohol con un doble enlace. Pero a lo que vamos a llegar en realidad es a una cetona. Y acá se les rompe la cabeza que por qué llegas a una cetona si estás agregando agua. Bien, acá vamos a introducir un concepto nuevo que lo voy a mencionar apenas lleguemos a esa parte, que cuando veamos aldehídos y cetonas, toda la parte de ácidos generalmente, lo vamos a usar mucho. La tautomería. Exactamente, la tautomería cetoenol. Y el Beto está afiladísimo, así que va a ser el primero que le voy a preguntar después en la próxima clase. Que la dé a la clase directamente. No. Claro, Estás pidiendo una banda negra. me está sacando el puesto, boludo. Bien. Primero que nada, vamos a tener el alquino. Y lo primero que voy a hacer es, digamos, protonar. Cuando yo me refiero a protonar, es tomar un protón. Y el protón siempre me lo va a dar el ácido sulfúrico. No hace falta que yo escriba todo el ácido. Con poner H+, se entiende que me lo está dando el ácido. Y la idea es que ese protón vaya a parar al carbono menos sustituido, que en este caso sería este carbono que estoy pintando acá en rojo. ¿Bien? Ahí. Lo puedo hacer de dos maneras. Puedo hacer el movimiento, hacer un paso más y ya indicar el ataque del protón, o directamente puedo marcar desde el enlace y saber que yo voy a mandar el hidrógeno al carbono menos sustituido. Entonces acá lo que voy a tener es un alqueno
O sea, Sí. ¿estás anti o nada que ver? ¿O por qué lo mandas al menos sustituido? Porque la reacción de hidratación, al igual que la hidratación de alcanos, perdón, de alquenos, también es Markovnikov. Me olvidé de agregarlo y gracias por hacerme acordar. Bien. Acá siempre va a ser Markovnikov. ¿Y por qué lo mandamos al menos sustituido? Bien. Acordate que el alcohol Pachi, creo que la Pachi me está hablando, ¿no? Sí. Sí, sí. Bien. Acuérdate que el alcohol, perdón, en los alcoholes, nosotros mandamos el OH, siempre el carbono más sustituido para Ah, que sea sí, Markovnikov, sí. y mandamos el hidrógeno el menos sustituido. Sí, ahí me acordé, sí, sí, sí. Bueno, Sí. genial. Sería lo mismo que decir el más estable y el menos estable, ¿no es cierto? Exactamente. Se los estoy dando de dos maneras distintas para que lo vayan asociando, ¿bien? Para que no se queden solo con una forma de expresarlo, ¿bien? Claro, o sea, mandamos el hidrógeno al menos sustituido para dejar el más sustituido para el alcohol. Claro, ¿por qué? Fíjate, yo rompí el doble enlace acá y agregué este hidrógeno que puse acá en rojo. Este carbono, ¿cómo me debería quedar? Positivo. Perfecto, y ahí es donde va a entrar el OH. ¿Bien? Otra que está afilada, la Apache. No, Bien. pero sí es lo mismo que la otra. Bueno, pero es la idea. Fíjate que vos ya vas agarrando la lógica. Yo sin decirte, ya sabes que ese carbono, por hacer un movimiento, tiene que quedar positivo. ¿Bien? Esa es la lógica de la orgánica que yo quiero que hagan. Una vez que yo dejé el carbono positivo, lo que voy a agregar es una molécula de agua. Y a la molécula de agua la vamos a escribir de esta manera. Usamos un parcito de electrones y vamos a atacar al carbono positivo. Jesús, tengo una pregunta ahí. Sí. ¿No serían porque yo he visto en la bibliografía que ponen 4 electrones, no 2? Bien, ¿Puede ser? puede ser, pero fíjate que al fin y al cabo terminás atacando con un solo par de electrones. Si pones los 4 no está mal, porque en realidad el agua sí tiene 4 pares de electrones, o sea, tiene 2 pares de electrones. Ah, es verdad, ataca con 2 y en el libro tipo, cuando después una vez que entra lo deja con 2 electrones. Entonces hay 2 que no usa. Exactamente, hay 2 que no usan. Entonces vos tenés las 2 nubes de electrones, las nubes más feas que vas a ver en tu vida. Pero No hay problema. al fin y al cabo lo que vos haces es trabajar con una de esas 2 nubes nada más. Nunca atacás con 2 nubes a la vez, siempre con una sola. ¿Bien? Bien, sí, perfecto, gracias. Nada, vamos a borrar esto por acá, así no hay espacio. Bien, ahora yo lo que voy a tener es, vamos a borrar por acá. Tengo el carbono, donde acá voy a tener a la molécula de agua que se unió. La voy a dibujar así adrede. Y acá voy a tener el doble enlace. Pregunto, ¿ese oxígeno me tiene que quedar negativo? No, queda positivo. Positivo, exactamente. Bien. Todavía no me acuerdo bien por qué, pero era positivo. Bueno, justamente por lo anterior, al usar un par de electrones, vos lo que estás haciendo es formar un enlace. Entonces ese par de electrones quedó ocupado. Te va a quedar con una carga menos. ¿Bien? Entonces por eso te queda positivo este oxígeno acá. ¿Se entiende, Tommy? O sea, es porque el oxígeno está prestando 2 electrones al carbono. Claro, el oxígeno es quien presta los 2 electrones. Y al prestar esos 2 electrones, ya no son del oxígeno, son del enlace. ¿Bien? Entonces por eso te queda positivo. Jesús, pero el oxígeno tiene 2 electrones de valencia, ¿verdad? No, el oxígeno tiene 6. 6. Bueno, y entonces ahí está haciendo un enlace con el carbono. Sí. Tenés 2 electrones ahí.
Sí. Otro con el hidrógeno, tenés 4. Y Ujú. con el otro hidrógeno terminás teniendo 6. Sí. Y te queda carga positiva todavía. ¿Por qué es eso? Bien. Porque acá esos, o sea, 2 de los electrones de valencia que ocupaste, o sea, que tenías Sí, en realidad, sí. pasaron al enlace con el carbono. Ya no son del oxígeno. Claro, es lo que vos decías ahí mismo, es del enlace, no es del oxígeno. Claro, es del enlace. Bien. Entonces, Ujú. al ser del enlace, el oxígeno queda deficiente de electrones. Bien, Por eso queda con perfecto. una carga positiva. Siempre que Bien, vos ocupes una carga, un par de electrones, el átomo que vos ocupaste va a quedar positivo. ¿Bien? bien, perfecto, Bien. perfecto. ¿Y ese oxígeno puede ser que sea muy ácido, entonces necesita después liberar un hidrógeno o algo así, o no? Perfecto. Vengan ustedes a dar la clase, que están todos reafilados, boludo. No, no, es que Sí, lo leí en una de las reacciones que habíamos visto antes, sí, entonces sí, por sí. eso no me había terminado de cerrar, pero ahora, claro, ahí ya lo Perfecto. entendí mejor. Claro, yo no lo quiero explicar todavía de la parte de acidez porque quiero llegar a alcoholes, ¿bien? Bien. Pero Ujú. se los voy explicando más que nada del lado de estabilidades, ¿bien? Buenísimo, buenísimo, genial. Pero sí, Gracias. uno de los conceptos o definiciones de acidez es justamente esta capacidad de poder donar protones. Acá yo se los quiero explicar con la parte de estabilidad. Como yo ocupé ese par de electrones que estoy marcando acá en azul para formar un enlace con el carbono, el oxígeno me queda deficiente de electrones, entonces yo tengo que recuperar de nuevo ese par. ¿Cómo lo voy a hacer? Y acá viene el tema del equilibrio. ¿Bien? O sea, bueno, no del equilibrio como tal, sino como un poco de la estabilización. Acá lo que voy a hacer es marcar que el oxígeno se va a llevar el par de electrones de uno de los enlaces con el hidrógeno. Puede ser cualquiera de los dos. Y lo que estoy haciendo acá, vamos a ponerlo así. Bueno, no me quiere salir derecho ahora. Es, al fin y al cabo, un equilibrio ácido-base. Vamos a hacerlo con flecha simple para que no se me confundan tanto. Y acá lo que estoy haciendo es regenerar el medio ácido. Es decir, yo ocupé un protón al principio para poder protonar y dejar libre la entrada del agua. Y ahora, con el agua, liberando este protón o este protón, cualquiera de los dos, yo regenero el medio ácido y lo que obtengo es un enol. Vamos a poner acá. Esto igual que en las reacciones que vimos en la de alqueno, ¿o no? Es exactamente lo mismo. ¿Bien? Entonces voy a tener carbono, lo voy a buscar para abajo por una cuestión de espacio nada más. Bien, OH, ya que voy a tener CH2. Bien, esto que yo tengo acá es un enol, es un alcohol con un doble enlace. Bien, nosotros si quisiéramos podríamos dejar acá como producto final a la reacción, pero, y acá viene el tema, un poco de lo que mencionaba también el Juanpa. Nosotros acá estamos trabajando con un alcohol. Los alcoholes tienen una característica y es que pueden liberar fácilmente el hidrógeno que está unido al oxígeno de ese grupo de alcohol. ¿Bien? ¿Esto por qué se da? Si nosotros estudiamos la electronegatividad de los dos compuestos, el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. Entonces yo puedo marcar densidad negativa en el oxígeno, densidad positiva en el hidrógeno. Esta densidad o diferencia de cargas es lo que a mí me permite o me facilita hacer este tipo de movimientos. Es decir, llevarme el par de electrones del hidrógeno. Esa capacidad de romper ese enlace oxígeno-hidrógeno o de liberar al hidrógeno es lo que nosotros vamos a conocer como acidez. No quiero que se enrosquen mucho con esto todavía del concepto de acidez porque lo vamos a ver bien en alcoholes, pero que sí tengan presente que los alcoholes tienen esta capacidad. ¿Bien? ¿Cuál es la idea? Cuando yo tengo cuando tengo esta forma tautomérica, o sea, vamos a llamarle forma enólica primero, al ser un grupo alcohol, tengo esta facilidad de liberar el hidrógeno. Y si yo libero el hidrógeno, a mí lo que me va a quedar es un compuesto reactivo.
un compuesto que puede reaccionar con algo más. ¿Bien? No sé si me explico o no la idea. Sí. Y que siempre les dije desde el principio, los compuestos orgánicos son vagos, siempre buscan la comodidad, la tranquilidad. Entonces lo que vamos a hacer acá es un reacomodamiento para que ese enol se convierta en un compuesto menos reactivo y por lo tanto más estable. ¿Bien? Este reacomodamiento o reordenamiento de los átomos se llama tautomería. Y ahí la vamos a escribir acá. Jesús, Sí, esa disociación que se hace es debido a la diferencia de densidad, digamos, de carga, algo así habías dicho. exactamente. La diferencia de densidades de carga o diferencia de electronegatividad. Claro, entonces, ¿pero qué? ¿Hay una diferencia muy grande de electronegatividad? Hay una diferencia O- marcada entre el oxígeno y el hidrógeno, que hace que el oxígeno siempre se lleve el par de electrones antes que el hidrógeno. Ah, bien. Gracias. Perfecto. Ya. Tautomería. Bueno, hoy la verdad que estoy escribiendo para atrás con la tabletita, no sé qué me pasa, pero bueno. La idea es, yo llegué al producto enol. Lo voy a escribir acá. A ver, hidrógeno. Y acá CH2. La tautomería es un equilibrio al fin y al cabo. Vamos a hacer o vamos a buscar un isómero y en este caso va a ser un isómero de función. ¿Bien? Digamos, el fundamento es que por esta diferencia de electronegatividades, el oxígeno va a llevarse el par de electrones del hidrógeno. Con un par de electrones que el oxígeno ya tiene disponibles, va a formar un doble enlace con el oxígeno. Sí, bien, un doble enlace con el carbono. Perdón. Y este doble enlace de acá va a llevarse al hidrógeno que yo estoy liberando para ocuparlo acá en este carbono que estoy pintando de azul. Entonces a mí lo que me va a quedar es una forma tautomérica que se llama, y lo voy a dibujar así, donde a mí me va a quedar un doble enlace con el oxígeno y acá un CH3. Es decir, acá llego a la forma cetónica. A ver si lo puedo marcar un poquito mejor. O la forma más estable. Bien, esto sería la forma ceto. Ahí, forma ceto. Y esto sería la forma enol. Y si tenemos que justificar, esta es más reactiva y por lo tanto menos estable. Jesús, ¿por qué ese doble enlace va hacia el hidrógeno? Bien, ¿por qué? Ahí te explico. Déjame terminar de escribir acá y te lo explico. Vale, Bien, vale. el doble enlace de acá va a atacar acá el hidrógeno. ¿Por qué? Fíjate que si yo hago el movimiento de llevarme el hidrógeno y formar el doble enlace con el oxígeno, este carbono me quedaría con 5 enlaces. 1, 2, 3, 4 y el que estoy formando 5. ¿Bien? Sería un carbono pentavalente y eso no se puede porque el carbono no puede formar más de 4 enlaces. ¿Bien? Claro, sí, eso lo entiendo, pero, o sea, ¿cómo se completa ese hidrógeno con el enlace del carbono? O sea, ¿qué es Bien. lo que está pasando ahí? ¿El Bueno, hidrógeno se lleva el electrón del carbono, del doble así, enlace? mira. Lo que estaría pasando es esto. Vamos a dibujártelo con rojo. Este doble enlace se va a deslocalizar al carbono. ¿Bien? Ajá, Y ese carbono te va a quedar con carga negativa, ¿no? sí. Y esa carga negativa es la que ataca al hidrógeno. Ah, bien, ¿Bien? bien, Lo dejo así. claro, Así se entiende más. ¿Bien? bien, Entonces fíjate que es un reordenamiento todo propio de la misma molécula. ¿Bien? claro.
Entonces, por Bien. eso acá al último ya me queda los 3 hidrógenos de este lado. Ahí. ¿Bien? Ujú. Jesús, o sea que la tautomería sería un reordenamiento debido a la diferencia de electronegatividades. Más que diferencia de electronegatividades, lo podríamos llamar como reordenamiento en función de las estabilidades. ¿Bien? Bien, gracias. Menos reactivo. Eso es la tautomería. Claro, el paso digamos, de la forma enólica o enol a ceto o viceversa es lo que nosotros conocemos como tautomería. ¿Bien? Y fíjate que la flechita es más grande para la forma ceto que para la forma enol. ¿Bien? Por esta cuestión de la reactividad. Al ser más reactiva es menos estable. A ver si se marca. Ahí está. Menos estable. Jesús, Sí. una pregunta. ¿El hecho de que hayan dos formas hace que como que coexistan o es que pasa de una a otra y se quedan en ceto? Coexisten las dos, pero la que más va a predominar es la forma ceto por sobre la forma enol. Claro. Bien, perfecto. Gracias. Bien. ¿Se entiende la idea hasta acá? Sí. Sí, Jesús. Perfecto. Siempre que ustedes hagan una hidratación de un alquino, el que sea, llévenlo a su forma cetónica, porque si bien el producto es un enol, lo que nosotros tenemos acá, la forma más estable es la forma ceto. Y eso, digamos, al fin y al cabo, en el final termina sumando más puntos porque tienen presente el concepto de estabilidades. ¿Bien? Porque recuerden siempre, al fin y al cabo, los compuestos son vagos, son cómodos y siempre buscan o tienden a la mayor estabilidad posible. Y otra pregunta. Sí, ¿Todos los enoles, cualquiera sea la forma, o sea, no este específicamente, van a poder por tautomería pasar a ser un ceto? ¿Cualquiera? ¿O es este caso? generalmente siempre forman cetos, siempre. Bien, Bien, a ver, bien, bien, bien. ya te voy a buscar algún ejemplo. Pero siempre, o sea, siempre o casi siempre tienden a la forma ceto. Es muy raro que un enol no tienda a la forma ceto. Es más, por ejemplo, esta tautomería también la podemos ver en las amidas, que ya lo vamos a ver más adelante, pero las amidas, por ejemplo, tienen una forma que se llama imida, con i, que también es más reactiva y te sirve para formar otro tipo de compuestos. A ver si encuentro algún ejemplo. Menos reactiva. Menos quisiste reactiva, decir, sí. ¿no? Sí, menos reactiva. Bien. Jesús, antes de que Sí, nos vayamos de ahí, te pregunto que no me quedó claro bien cómo se formaba el doble enlace del oxígeno, ese movimiento de electrones. Solo bien, eso. bien, perfecto. Si querés te lo dibujo de nuevo para que lo vayamos viendo paso a paso. Bueno, como quiera, igual no hay problema, solo que Bueno, no mira, lo vi bien justo. bueno, mira. El primer paso que nosotros hacemos es romper este enlace oxígeno-hidrógeno para llevarme el par de electrones al oxígeno. Con un par de electrones que el oxígeno ya tiene, que son de los electrones de valencia, yo voy a formar Sí, sí. un doble enlace acá entre el oxígeno y el carbono. ¿Bien? En el momento que ese Pero el doble enlace... carbono, ¿con qué enlace? Perdón, ¿con qué electrones el carbono? El carbono no aporta electrones, el que lo está aportando es el oxígeno. Ah, bien. ¿Bien? Porque fíjate que es un par el que yo estoy moviendo acá. Ah, claro, se mueve el par. Claro, siempre, acordate, flecha completa siempre me indica el movimiento de un par. Entonces, se mueve el par de electrones y me forma el doble enlace entre el carbono y el oxígeno. A medida que se está formando ese enlace, este enlace se deslocaliza a carbono, que me va a quedar con una carga negativa, o un par de electrones, y ese par de electrones es el que se lleva al hidrógeno. Es decir, tengo todo un ciclo, si lo querés ver de alguna manera, o toda una cascada de movimientos electrónicos. Bien. Y los electrones que están en el enlace en ese que me mostraste recién, del oxígeno con el hidrógeno, Sí, ¿esos electrones se van al oxígeno? ¿O a dónde? claro, sí, se van al Ese oxígeno. electrón. Claro, se van al oxígeno. Bien.
Bien, ¿queda claro? Sí, 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 gracias. Perfecto. Bien, esto pasa siempre con un alquino terminal. Es muy raro, pero muy raro, que les den un alquino intermedio generalmente, pero si les dan un alquino intermedio también van a llegar a una acetona. Ahí no hay diferencias. Pero fíjense, acá el Fernández hace una buena aclaración que pasa, y es que habla de alquinos simétricos. Por ejemplo, yo voy a tener este alquino de acá, así. Este alquino no sería un alquino simétrico, es un alquino no simétrico justamente porque acá tengo dos carbonos, o sea, voy a tener, lo voy a pintar en rojo, este carbono de acá y este carbono de acá, y acá tengo un solo carbono que es el carbono de acá. Bueno, Fernández, así hablamos con propiedad también, Fernández plantea, y también hay muchos estudios que lo avalan, que cuando yo hago una hidratación, es decir, agua, hay agua en medio ácido usando sulfato mercúrico, que al fin y al cabo el sulfato mercúrico es un reactivo nada más, pero me indica lo que va a pasar. Es que nosotros, si tenemos, digamos, que estudiar Markovnikov acá, vamos a ponerlo en carbono azul y carbono verde. A ver, ahí. Si tengo el carbono azul y el carbono verde, ¿a dónde tendría que mandar yo el agua? Al azul. Y el agua al azul. Si es Markovnikov, al azul. Azul, claro. El más estable. Bien, es el más estable. Bien. Pues acá Claro, que es tengo. claro, es que la hidratación era Markovnikov. Claro, es Markovnikov. Entonces, fíjate, pero yo acá tengo un carbono, pero si yo acá también, digamos, lo voy a marcar con el mouse. Fíjate que acá, en el azul, yo tengo este carbono que es CH2, nada más. Vendría a ser el vecino. ¿Bien? Pero si yo me fijo en este carbono verde, también tengo un CH2. Al fin y al cabo acá es medio confuso aplicar Markovnikov. Porque al fin y al cabo el que estoy viendo yo es el vecino y no esta cadena de acá. ¿Se entiende? Porque acá yo tengo un solo sustituyente que es este que está acá. Y acá yo tengo un solo sustituyente que es este que está acá. Acá es donde yo les rompí la existencia a todos acá. ¿Y Acá ahí es donde se va? bien. Acá lo que plantea Fernández es que vamos a tener una mezcla de los dos, de las dos cetonas posibles. Es decir, yo voy a tener esta cetona de acá, a ver, es decir, yo voy a formar una cetona acá, en el carbono azul, donde ustedes me marcaron que por ahí es lo más lógico, más, y voy a tener la cetona en el carbono verde. La idea es que cuando yo tenga alquinos no simétricos, yo voy a tener una mezcla de los dos enoles o las dos cetonas posibles. ¿Se entiende la idea, chicos? Sí, Jesús. Jesús, Sí. Sí, yo Jesús, no terminé de perfecto. entender por qué no hay uno que sea claramente más estable. O sea, no lo termino de ver porque para mí el azul tiene de un lado CH2, pero el rojo tiene del otro lado CH3. ¿O estoy analizando mal? A ver, lo lógico por ahí que te tira el pensamiento de Markovnikov es decir, mira, esta cadena de acá, a ver si te marco con el lápiz, esta cadena de acá es más grande, entonces es bueno, pesa más como sustituyente. ¿Bien? En cambio acá, esta cadena de acá es más chiquita.
Entonces sí, bueno, está más sustituido el azul, lo llevo al azul. Ese es el pensamiento que tenés, ¿no? Sí, exactamente. Bien, perfecto. Ahora, ¿cuál es el tema? Yo lo que estoy viendo en realidad son los sustituyentes de los carbonos. Mira, te lo dibujo acá. En el carbono azul, vos tenés una cadena que es CH2, CH3, y tenés, o sea, no tenés nada más, perdón, porque es un alquino. Estaba por poner un hidrógeno, nada que ver. Pero en el carbono verde, bueno, no tengo verde, lo voy a escribir en rojo. Hay poco presupuesto de colores en esta tabletita. Tengo también un carbono que es CH3. Pero ¿cuál es el tema? Al fin y al cabo, ¿cuántos sustituyentes tiene ese carbono? Fíjate la pregunta, ¿cuántos sustituyentes? Uno solo, ambos. Bien, entonces, ¿podés definir Markovnikov? Eh, no, pero no se supone que tenemos que analizar el carbocatión con cuántos hidrógenos queda, o estoy yéndome por cualquier lado. No, está bien, pero fíjate que Markovnikov, antes de hacer hiperconjugación, vos lo ves por el tema de sustituyentes también. Ah, bien, 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 bien. Bien, entonces, en los dos carbonos tienen la misma cantidad de sustituyentes. Bien, bien. Entonces yo ahí no puedo definir Markovnikov a uno o al otro, porque estaría aplicando mal la regla. Esto solo pasa en alquinos no simétricos. ¿Bien? Entonces ahí, como yo tengo indistintamente la estabilidad para uno u otro lado, voy a tener una mezcla de los dos. Bien, ahora lo entendí. Perfecto. Bien. Bien, bien. Muchas gracias. De nada. Bien. ¿Los demás entendieron la idea? Sí, Jesús, pero esto es como que esto solamente pasa en alquinos no simétricos. Claro, vendría a ser la excepción de alquinos. Claro, pero esto no, o sea, no quiere decir que para las otras reacciones también pase esto No, de no, 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 no. Markovnikov. Solamente para este tipo de casos. Nada más. Bien, gracias. Perfecto. Bueno, chicos, si no tienen ninguna otra duda, alquinos se cierra acá. ¿Ven? Acá no hay más para ver de alquinos. Ahora lo que, si quieren, por ejemplo, vamos a aprovechar este ratito. Si alguien tiene dudas respecto de todos los temas que hemos visto antes, o si han estado haciendo ejercitación, lo podemos ir resolviendo ahora. Y Tommy, no voy a dar tema nuevo, así que si te necesitas retirarte, ya estarías. Ah, lo echaba el chabón, pero no. Digamos que no voy a dar otro tema para que... Dale, estés listo. tranquilo. Dale, gracias por echarme. No, mentira. Nos vemos, Una queridos. pregunta. Sí, Eh, Mandela, Tommy. Me quedo lo un de ratito. ahora, lo de ahora que va a ser como consulta, igual va a sí, quedar grabado y subido. queda grabado y subido. Perfecto, yo me retiro. Bueno, Tengo que dale, ir. Facu. Dale, nos vemos. Chau, Dale. chau. Nos vemos. Bueno, dale, Beto. Bueno, nos vemos, Beto y Facu. Chao, chicos. Que anden Juanpa, bien. si querés, le consultemos eso que vimos la otra vez. De una. Jesús, nosotros tenemos una consulta. Viste que en los otros días te pregunté acerca de Markovnikov, bueno, estabilidad, Sí, hiperconjugación, que está como muy relacionado a todo. sí. Bueno, quería que me dijeras básicamente si está bien lo que te voy a decir y si hay algo que me falta o que podamos sumar, digamos, genial, así Bien. bueno, queda claro el concepto de paso a todos. Bueno, habíamos visto, me acuerdo o sea, digamos, en orden, cómo lo habíamos visto. Lo primero era estabilidad de un alcano, por ejemplo, ¿no? Sí. Y bueno, justamente empezamos por el tema de lo que vendría a ser, regla de Markovnikov, era lo primero que vimos. Y bueno, Bien. justamente lo que habíamos estado leyendo un poco y de lo que habíamos leído también de la clase, es que, bueno, tenemos la regioselectividad, que es una reacción en la que pueden obtener como productos dos o más isómeros estructurales, Sí. obviamente donde uno va a predominar, ¿no? Siempre. Y se denomina reacción regioselectiva o de Markovnikov. Es lo mismo, ¿verdad? Bien, sí, sí, sí. Bien, perfecto. Bueno, y justamente parte de que, bueno, cuando se haga la reacción de Markovnikov, cuando supongamos un hidrógeno, ¿no? En una reacción cualquiera, se va a sumar, se va a unir al carbono que es más estable, digamos. Es correcto. Perdón,
Si es un hidrógeno, va a ser al carbono más inestable. Bien, perfecto. El carbono Por ejemplo, lo que inestable. veamos, tal cual. Entonces, ahí es cuando empezamos a decir, bueno, qué es estable y qué es inestable. Entonces, Bien. bueno, ahí es cuando nos hablaste un poco de la estabilidad y más o menos como que por lo que tenemos en cuenta es que con la regla de Zaitsev e hiperconjugación es como que están tomadas de la mano. Hasta donde hemos entendido es que, por ejemplo, vos tenés un carbono que Sí. puede ser terciario, primario, secundario, obviamente dependiendo, lo que decías recién hace un ratito, dependiendo de la cantidad de sustituyentes que vas a tener, más estable, mientras más sustituyentes, más estable vas a tener tu carbono. Obviamente, sustituyentes estamos hablando de alquilos, o sea, Bien, sí. no de hidrógeno. Bien. Ujú. Y cuando hablamos de hiperconjugación, es como que no me termina de cerrar mucho la idea, porque es como que decía esto de que, o sea, vos nos habías comentado que a medida que vos tengas más hidrógenos, vos vas a tener mayor posibilidad de hiperconjugación, es decir, vas a ser más estable. Pero no lo hemos encontrado así como tal escrito en un texto, sino que es como que lo tenemos al concepto de la clase, pero no sabemos si es algo más que eso o qué, digamos. Bien, no es, digamos, no hay mucho más que eso. Como Bien. te digo, por ejemplo, vos podés tener una cadena, a ver, vamos a dibujar una cadena sencillita y ponerle que vos tenés un doble enlace acá, ahí en el medio. Ujú. ¿Bien? Cuando yo deslocalizo el doble enlace, bueno, ya sea la reacción que voy a hacer, puedo hacerlo para uno u otro lado del carbono, porque al fin y al cabo están compartiendo los electrones de los dos carbonos. ¿Bien? Perfecto. Entonces, vamos a hacerlo así. Yo voy a tener la posibilidad de hacer o una u otra deslocalización. Por ejemplo, acá en la primera, suponete que lo llevo para la izquierda, Sí. a mí me quedaría una carga negativa, o sea, o mejor dicho, me queda la carga positiva acá en el carbono. Claro. De ahí. Y Que sería el más estable, supuestamente es lo que mayoritariamente pasaría. Claro, que es lo que mayoritariamente pasaría. Y acá yo Bien. tengo esta El carga positivo ahí. positiva ahí. Bien. Perfecto. Sí. De acá, yo tengo que ver la cantidad de carbonos, perdón, mejor dicho, sí, la cantidad de carbonos sp3 que están unidos a esa carga positiva. Bien. Bien. Yo tengo este carbono que es sp3, este de acá abajo que es sp3, y este de acá abajo que también es sp3. O sea, perdón, el de arriba. ¿Bien? Acordate que... Perdón, Sí. el que más pasaría no sería el de abajo. No, ¿por qué? Ahí lo vamos a justificar Porque tiene más hidrógeno. Porque Claro. tiene más hidrógeno. Claro, Bien. claro. Bien. La idea es que vos tenés acá, en este carbono, vamos a dibujarlo así. Vamos a hacer una cosa, voy a ahorrar la parte de sp3, así me queda el espacio. Vos vas a tener 3 hidrógenos, ahí, 3 hidrógenos acá, y tenés 2 hidrógenos acá. ¿Bien? Cada uno de... Sí. No, eso, sí, te voy siguiendo, digamos. Bien, cada uno de estos hidrógenos te va a aportar una forma de estabilidad o una forma de hiperconjugación, como yo les decía. Entonces tenés, en ese carbono hay 8 formas de hiperconjugación y por lo tanto ya estamos hablando de un carbocatión bastante estable. ¿Bien? Pero si yo me vengo al de abajo, yo tengo que mirar únicamente a los vecinos sp3, no tengo que mirar a los carbonos que están más lejos, más allá. ¿Bien? Entonces yo tengo este carbono de acá, que es sp3, y a este de acá, que tiene uno solo, hidrógeno. Claro, que en realidad, a ver, bueno, sí que tendría uno solo. ¿Bien? Bien, perfecto. Entonces ahí tenés 4 formas de hiperconjugación, claro, lo cual estaría acertando que es más inestable. Exactamente. Entonces, Bien. este producto siempre va a ser tu anti Markovnikov y este producto Bien. sería tu sin Markovnikov. Bien, y entonces ahí es cuando entramos con, por ejemplo, la pregunta de Zaitsev, que Zaitsev te dice que, o sea, en una reacción de eliminación en la que se puede hacer un alqueno, se centrará en el más estable mayoritariamente. O sea, en resumidas cuentas es lo mismo que Markovnikov, ¿o no? En resumidas cuentas es lo mismo. Bien, listo, perfecto.
En resumidas cuentas, hacen lo Eso mismo. con respecto a lo que vendría a ser lo de estabilidad e hiperconjugación. Y la otra duda que tenemos con el Tommy es el tema de la hidratación de alquenos, que en vez Sí. de, como vimos recién la de alquinos, bueno, la de Ujú. alquenos, pasa exactamente lo mismo, pero no nos terminaba de cerrar la parte cuando entra el agua. O sea, no entendemos por qué le ponen cierta cantidad de electrones y por qué justamente, ahora que ya hemos visto alquinos, no pasa lo mismo que pasa en alquinos. Sería por lo que tendrías un enlace simple ahora. Bien, es eso por un lado, y aparte, pensemos, en alquinos, ¿qué tipo de geometría tengo yo? Eh, ¿De hibridación o qué? No, cuando yo hablo de geometría hablo de la forma tridimensional de una molécula. ya sé, te referís en tres dimensiones, claro. Claro, Y en cambio en el alqueno podés tener dos dimensiones, o sea, pueden estar en el plano, ¿o no? claro, igual en los alquinos vos tenés una sola No, dimensión. sí, claro, sí, tenés razón, tenés razón. Tenés una sola dimensión porque son lineales. A eso es lo que digo. ¿Bien? Bien, Y en el caso de los alquenos son planares. Entonces vos tenés dos dos posibilidades. dimensiones. Bien, perfecto. ¿Bien? Ponete, vamos a tener este alqueno de acá. ¿Bien? Ujú. Vos cuando vas a hidratar, haces hidratación, o sea, ponés agua en medio ácido. Bien, perfecto. Bien, la que vos me decís es que no te queda claro la parte de la entrada de los hidrógenos o de los electrones. Claro, de los electrones. Que ahí sé que, a ver, se rompería el doble enlace y al ser de regioquímica en zinc, o sea, es Markovnikov, se van a ir al carbono de la izquierda, digamos. Ahí es donde vendría a entrar el caso de el agua. Si mal, Estu- si no me estoy equivocando, creo. Estudiemos la hiperconjugación de ese compuesto. Bien, ¿Bien? dale. Tenemos, a ver, vamos a llevar la carga positiva. Vamos a hacer ahí, ahí, ahí. Y yo tengo la carga positiva en este carbono de acá. Y la carga positiva en el otro carbono. Ujú. Por eso digo que a veces hacer hiperconjugación está bueno cuando no pueden ver el tema de sustituyentes. Bien. ¿Bien? Este carbono de acá, ¿bien? Es sp3, ¿bien? Igual que este carbono de acá. Este carbono tiene un hidrógeno. Y este carbono de acá tiene un solo hidrógeno. ¿Bien? Bien. Que es este hidrógeno que está acá. Tal cual. Entonces sería dos formas. Este de acá va a tener un hidrógeno de acá y va a tener 3 de acá. Oh, ¿qué pasó? Ahí está, claro. Entonces va a ser el de la derecha, no estable. Exactamente. Bien. Ojo, que es lo que le decía al Facu recién. Ojo con ver el tema de sustituyentes por tamaño. ¿No? Ujú. Porque Sí, tal cual. acá lo que te pasó a vos, fíjate, te fuiste por el lado izquierdo que decís, bueno, vos tenés la mayor cantidad de carbonos, entonces debería ser Claro. más estable. Y no. No. Bien, Acá tenés perfecto. 4 formas de hiperconjugación. Entonces tu alcohol más estable va a ser el carbono que yo te estoy pintando en azul acá. Bien, excelente. ¿Bien? Sí. Entonces, ahí, ¿cómo era la regio y la estéreo de una hidratación? Sin y sin de los dos. Exactamente, sin y sin. Entonces ahí voy a tener digamos, la cadena y voy a agregar para abajo, porque el hidrógeno ya está apuntando hacia arriba, ¿bien? El azul, que es el que ya está de la cadena, Bien, ahí lo apunto para arriba. Entonces, el hidrógeno va a tener que entrar ahí. bien, Y este sería el más estable. perfecto. ¿Bien? Ahora, en el paso intermedio, me acuerdo que es como que el agua, sí, creo que está bien dicho, que en realidad está escrito como OH2, pero me imagino que es lo mismo que decir H2O. Claro, podemos Bien. hacerlo así, mira. Tiene, bien. Hacemos la reacción Dale, completa. ajá. Vas a tener la deslocalización del par de electrones.
Apreté control Z además. Bien. Vamos a hacer la deslocalización de electrones para este carbono de acá. Bien. Bien. Entonces voy a tener par de electrones acá, una carguita positiva por acá. Entonces, ¿qué voy a tener? Del agua. Ah, claro, ya entendí a dónde vas. ¿Bien? Porque hay dos, creo que has visto, puede ser que has visto otro mecanismo, tal vez. O solo el que te he enseñado yo. No, hemos estado viendo el tuyo, Jesús, Bien. pero lo hemos repasado, digamos, del Fernández, que es más o menos lo mismo, pero Bien. sale como que el oxígeno tiene 4 electrones y eso nos desnortaba un poco porque era así, digamos. Bien, porque en realidad es como yo les explicaba recién, el agua es un compuesto tetraédrico donde tiene 2 nubes de electrones. ¿Bien? Bien. Y yo siempre les hago marcar una sola porque al fin y al cabo es un solo el par de electrones que ataca. Bien. Entonces, acá, ¿cuál es el movimiento? Yo se los hago en un solo paso, pero ustedes pueden acá, por ejemplo, romper este enlace y escribir el hidrógeno con carga positiva. Bien. Y el oxidrilo con carga negativa. Bien. Ahí el oxidrilo es el que te va a atacar a la carga positiva. Perfecto. Y la carga negativa es el que te lleva al hidrógeno. Esa es una de las maneras para hacer. Obviamente, esto tiene que ser todo del mismo lado, ¿no? Tiene que atacar. Entonces, vamos a cambiar. Por una cuestión de que lo hice mal, este tendría que venir ahí. Cosa que vaya los dos por el mismo lado. Bien. Entonces ahí voy a llegar al producto. Sí. Ahí tengo hidrógeno por acá y el... ¿Qué pasó? ¿Ustedes siguen viendo la presentación? Sí, la estamos viendo. Bien, perfecto, porque por alguna razón se me apagó el televisor, que es donde tengo la otra pantalla. A ver. Ahí está, ahí volvió. Se ve que se mueve, ¿no? Joder, perfecto. Sí. Sí, porque se me apagó todo y me quedé como, ¿qué pasó? Ahí está, ahora sí. Bien. Ahí tengo ese alcohol. El otro mecanismo que puede ser, que es el que... A ver, ¿en qué página lo has visto? ¿Se me acuerda? La 93. Bien, del Fernández. 93. Acá está. Bien, claro. Che, Jesús, yo me voy, loco. Bueno, dale, no hay ningún problema. Que andes bien, loco, que tengas un buen fin de. Chau, chicos. Igualmente para ustedes. Chau. Bien. Acá, a ver. Lo que pasa es que, por ejemplo, vos tenés la entrada del agua, o sea, cuando vos tenés el agua, te lo marca con un par de electrones, que puede ser cualquiera de los dos. Bien. A ver, no me está marcando el puntero, bueno. Lo mismo que se me movió. Ese par de electrones, me lo marca como un cuadrado. Se entiende igual, se entiende, tranquilo. Sí, el par de electrones es el que ataca al carbono donde vos vas a tener al final la posición. Bien. Y después, a vos lo que te queda... No, directamente no sé por qué. Ahí está, ahí me volvió el puntero. Lo que te queda a vos es OH2. Bien. Bien. En ese caso, vos lo que haces, como te queda OH2, te queda una carga positiva. Eliminás un protón para para recuperar el par de electrones. Bien. Y ya te quedaría el OH. El OH. Bien. Perfecto. Y el hidrógeno que quedó volando ahí se une, digamos, donde quedaba la carga negativa. Claro. Pasa que el hidrógeno que está acá, sí. Si vos lo planteás como del agua, hidrógeno viene del ácido sulfúrico. Ah, bien. Bien. No es del agua. Claro. Son dos mecanismos posibles. ¿Bien? ¿Qué pasa? Porque cuando yo les expliqué el del agua así, rompiéndolo de esta manera, les explicaba que este movimiento es posible justamente por el medio ácido. Bien. Que el medio ácido me permite liberar protones, entonces ese protón vendría a ser un protón ácido. Perfecto. Esa es la cuestión. ¿Genial? Bien. Bien. ¿Alguna duda más? Por mí no sé los chicos.
Yo- No, yo tampoco. Me voy. Nos vemos, chicos, perdón. Dale. Hasta luego. Nos vemos, Juli. Que anden bien. Chau, chau. Yo, Jesús, tengo la duda de la que te pregunté por WhatsApp. Bien, que fue lo de los moles, de Sí. la hidrogenación. Bien, Ujú. en ese caso, hay que tomarlo mucho con pinzas, en realidad. Nos vemos, Juanfra. Hay que tomarlo mucho con pinzas porque la hidrogenación, como les expliqué, es pasar de alquino a alcano, no tiene un freno. La única forma de ponerle un freno es con Lindlar. Pero tendría que buscar en los finales a ver cómo lo han resuelto, porque hay algunos que los tengo resueltos y corregidos por el Sierra, digamos, para ver qué toma como bien y qué toma como mal. Para mí es mandarlo a alqueno y después, para mí es mandarlo al alcano directamente, porque no te especifica, por ejemplo, que estás usando Lindlar. ¿Bien? Si a vos te aparece Lindlar, ahí es la hidrogenación de alquino a alqueno. Pero si no, si es una hidrogenación como tal, debería pasar solo a alcano. Ya te voy a buscar a ver qué me dice el Fernández acá. Pero para mí es como te digo yo. A ver, química, esto no. Reacciones. Sustitución, eliminación. Alquenos, acá. Hidrogenación. Acá. No, me sale esto de que lo llevas directamente a alcano. ¿Bien? Así que para mí, directamente es llevarlo a alcano, por más que estés trabajando con un solo mol. Como te digo, voy a buscar el final que te digo, y cuando lo encuentre te mando la respuesta correcta, pero para mí es mandarlo directamente al alcano. Bueno, muchas gracias. De nada. Bueno, si no tienen nada más, Yo no tengo nada más. Bueno, Chao, Fernu, gracias, crack. chicas, que tengan Nos lindo vemos. fin de. Nos vemos el lunes, besito, chau. Chau, chau.